Tenemos en el estudio a Héctor Miguel Romero Guillén, de nombre completo, pero conocido como Héctor Romero, que es experto en aceites de oliva y vinos, entre otras cosas. Y le hemos traído al programa porque es un tipo genial, que tiene mucho que enseñarnos sobre vinos fundamentalmente, pero también sobre otros temas como como os comentaba. Hola Héctor, gracias por estar con nosotros en De Aquí para Allá. Muchas gracias a vosotros, un placer estar con ustedes. Pues tenemos que decir de Héctor que Héctor es técnico en producción de aceite de oliva y vinos de la Escuela de la Vid y también técnico superior en viticultura por la misma escuela. En los últimos años ha estado como director técnico de la Bodega Urbana de Madrid. ¿Y qué es la Bodega Urbana de Madrid? Cuéntanos un poco, ¿sigues con ellos? Bueno, fue un proyecto que duró 10 años, muy interesante. Consistía básicamente en una microbodega dentro de un restaurante que estaba en Las Rozas. Elaborábamos en diferentes zonas de España, traíamos el vino aquí ya elaborado, se hacían diferentes mezclas con vinos monovarietales y era el vino que no solo se servía en el restaurante, sino que además se proveía a otros clientes. Oye, me ha encantado cómo hablas de ti en términos muy vitivinícolas, porque dices que fuiste cosechado en Asunción, Paraguay. Correcto. Durante el otoño austral de 1995, todo esto son palabras suyas, y criado y envejecido en Madrid desde el 2007. Eso es, así sí. 17 años ya en Madrid, pero vamos, ha pasado el tiempo volando. ¿Y cómo te vienes a Madrid? Porque mi madre estaba viviendo aquí, vine de vacaciones para 2 meses y me quedé. 2 meses. Me estaba tiempo en Madrid, me he cogido España y aquí estoy. 2 meses que se han convertido, has dicho, en 17 años. Total nada. Bueno, pues antes de hablar de vinos, para que te conozcan nuestros oyentes hipervidentes, tu currículum llama mucho la atención porque dices que juegas al golf casi desde que naciste. Desde los 4 años. Y que estudiaste en un colegio japonés. ¿De dónde te viene lo del golf y por qué un colegio japonés? ¿Hablas japonés? Tomás lo domina. Yo el japonés siempre que es bajito. Si deja, yo le domino, no veas. Pues el golf empezó pues viendo la tele y me llamó la atención y dije, quiero jugar eso, o sea, que me gusta, me llama la atención qué es. Y mis padres me cogieron un día, me llevaron a un campo, me dieron un palo y dije, venga, adelante. Y desde entonces. ¿Sigues jugando? Sí, sigo jugando. Ya no de manera tan asidua como antes, ya no competía tampoco, hasta los 18 sí que estuve compitiendo bastante y luego ya de manera más ocasional y de ocio y tiempo libre. ¿Y el japonés? Y el japonés, pues nada, estando en Asunción, en el colegio en el que estaba, haciendo intercambios culturales con otros colegios, vinieron de este colegio y lo que estaban haciendo y presentando me llamó la atención y dije a mi madre, oye, me llama la atención este colegio, ¿por qué no vamos un día a verlo? Y allí estuve los últimos 5 años de la primaria, sí, allí. O sea, que sí que hablas japonés. No, que va, teníamos clases de japonés, pero yo prácticamente vale. me he olvidado casi todo. Vale. Quitando 4 o 5 palabras concretas. Mira, Fernando, un dato curioso, perdóname, pero viene a verme la chuleta. Para que aprendas lo que es una persona coherente y grande, como es nuestro querido amigo Héctor. Cuando terminemos el recorrido de esto, vamos a ver que Héctor se ha corrido 15 maratones, 8 ultramaratones, muchas medias y algunos 10.000. Pero normalmente, según tus propias palabras, corro para llegar a tiempo siempre. ¿Esto qué tiene que ver de Runner a Madrid, que fundas en el 2014? ¿Qué es esto? ¿Corrernos de cobardes? Bueno, algunos corrían delante de lo que dices, ¿no? Como se suele decir. En 2014, efectivamente, fundé un grupo que se llama Runners. Era una comunidad de runners que a través de Instagram nos pusimos en contacto y empezamos a hacer quedadas, primero en el Parque del Retiro, luego en la Casa de Campo, el Carlos I. Empezamos en Madrid, luego pasamos también a Barcelona, a Mallorca, incluso hemos hecho otros eventos en México, en Monterrey, en Buenos Aires, en Argentina. Y fue un grupo muy interesante durante mucho tiempo que nos permitió darnos amigos para correr y disfrutar de la vida sana y del deporte. Luego siempre terminábamos en el bar. Había que tener una contrapartida, ¿no? Y hombre, se ve que viene como en el rugby. Vitaminarse y mineralizarse. Sí, efectivamente. Oye, también has hecho el Camino de Santiago 4 veces. De momento 4 veces, sí. Tú no te cansas de las zapatillas, sea corriendo o andando, ¿no? No, me encanta, porque por ejemplo el Camino de Santiago es verdad que es muy fácil porque vas parando de bar en bar. Entonces, cuando te cansas, aprovechas y haces una parada, te vas, pues yo que sé, a lo mejor un Godello, un Fiat, te tomas un Albariño, de repente estás más en la zona de Tubio, en Portugal, y te puedes tomar un vino del Alto Douro. Es interesante hacer ese tipo de Camino de Santiago. Vamos a hablar de vinos, pero primero vamos a conocerte un poco, ¿no? Por eso te estamos haciendo estas preguntas. Hemos leído que tenéis una empresa familiar y que en 2019 empezasteis con la reestructuración de la misma y el relevo generacional, porque evidentemente al ser familiar vamos relevando. ¿Qué empresa es esta a qué se dedica?
Pues es una empresa que empezó mi abuelo en los años 60, que trabaja en muchos sectores, agricultura, ganadería, sector inmobiliario, y hasta el año 2018 prácticamente, como toda empresa unipersonal, el alma de toda la empresa era él. Entonces, solo él controlaba y tenía idea de lo que él hacía. Ya mi abuelo con 75 años, pues no abarca todo lo que puede abarcar con 30 o 40. Entonces, tuvimos que hacer una reestructuración de la empresa y empezar a hacernos cargo, pues, por el lado de la generación de mi madre, uno de mis tíos, y ya por la de los nietos, me puse yo a cargo de ello. Se ha reestructurado la empresa, se ha saneado todo lo que eran las cuentas, y hoy en día, pues bueno, es una empresa bastante rentable, por suerte. Y dices que se dedica, ¿no? Hoy en día, compraventa de inmuebles y alquileres. Dices que lo que siempre te ha gustado ha sido dedicarte desde que eras pequeño al tema del vino. ¿De dónde surge esa pasión por el vino? Es decir, ¿te viene de familia, te viene de amigos, de compañeros? Y dos preguntas un poco más sencillas. Paraguay es un país vitivinícola, es decir, como tal, como país. ¿Tu familia tenía bodegas o allegados? Continuando la pregunta anterior. Vamos por partes, que diría Ataque del Destripador. La primera pregunta. Desde pequeño, pues por la relación de mi familia con el campo, siempre he tenido, ¿no?, esa sensación de que es parte de mi vida, de mi historia, y también me ha gustado siempre estar en el campo con los caballos, las vacas, viendo cómo se cultivaba, se cosechaba. Siempre me quise dedicar al campo porque era una cosa que me veía a menudo y me gustaba. Una vez que vine a España, centré un poquito más el tiro y me centré en el aceite y en el vino. Mi familia no es vitivinícola, Paraguay no es un país vitivinícola, no tenemos bodegas, hay dos bodegas experimentales, una es de un alemán que tiene allí una pequeña bodega que lo hace prácticamente casero para su consumo propio, y hay otra bodega que está arrancando, que lleva 3 o 4 años. Yo les mucho suerte al Paraguay no es un país vitivinícola porque no hay tradición vitivinícola, o sea, no ha habido tradición en los últimos años. Es verdad que en época colonial, en la época donde estábamos españoles allí, sí que teníamos algo de viticultura, pero rápidamente eso se abandonó y se cambió por otro tipo de cultivos. Y llega 2017 y te embarcas en un proyecto personal que es TWX Catando Voy. ¿Qué es esto? Sí, bueno, empieza como un blog en el que hablábamos de catas de vinos, de visitas a bodegas, de viajes en el turismo, y se terminó convirtiendo pues en mi alter ego, digamos. Es decir, estoy yo como Héctor, como persona que le gusta correr, viajar y tomarse un vino de vez en cuando, a pasar a una parte más profesional, digamos, y dar formación, enseñar a la gente cuando una bodega necesita que se eche una mano con un tema comercial o con una asesoría concreta, pues allí estamos. Has comentado que das formación, pero concretamente ¿de qué das formación? Fundamentalmente de lo que es cata y cultura del vino. Vale. ¿Cómo impartes esta formación? De muchas maneras. Se puede hacer simple y llanamente una clase de una hora sobre lo que es el vino. Es decir, hay que entender claramente lo que es el concepto de vino, porque muchas veces hay conceptos que parecen obvios, pero que la gente no tiene claro. Es decir, ¿qué es el vino? Mucha gente no, es una bebida alcohólica. No, el vino no es una bebida alcohólica. En España el vino es un alimento y la guía se lo establece. ¿Cómo se elabora el vino? Pues el vino se elabora principalmente de uva, 100%, porque hoy en día que ya todos los alimentos tienen que tener el QR, cuando te ponen el QR con los ingredientes, el vino, uva. Luego se puede añadir algún químico, sí. ¿Está permitido? Sí. ¿Es dañino? No. Lo que pasa es que tú ves si te has tomado 4 vinos, No puedes. Te para la Guardia Civil y te dicen, oiga, que vos estés borracho. No, me he estado alimentando. Sí, te has estado alimentando, pero es verdad que ese alimento tiene un contenido de alcohol y más de 2 copas yo no recomiendo nunca si luego vas a buscar el coche. Estaba bromeando, hay que nosotros abogamos siempre por el consumo responsable de las bebidas alcohólicas, pero de hecho gracia me apetecía hacer la broma de que si es un alimento lo dices a la Guardia Civil, oiga, que me se lo puedes decir, pero cuando el kilómetro da 0,25 ya... Oiga, tú no te puedes. Sí. Oye, también organizas eventos relacionados con el vino. ¿Solo vinos? ¿También maridajes y armonías con Sí, por supuesto. No solo vino, el vino tiene que ir acompañado. Si nos ponemos a catar 10 o 12 vinos, al final pues no vamos a acabar tan bien. Necesitamos acompañar y bajar un poco ese alcohol con sangre. El maridaje siempre viene bien y siempre además invita a seguir bebiendo. ¿Y con qué maridas los vinos?
con cocina española, con lo que sea? No sé, ¿cómo? Es una muy buena pregunta. Siempre se ha tenido una idea concebida de que el vino blanco es solo para el pescado y el tinto solo para la carne. Si partimos de base, no vamos a fallar, es muy difícil que fallemos a la hora de hacer un maridaje, pero es verdad que hay muchos tipos de vinos, tanto blancos, rosados, tintos, espumosos, tan versátiles que se pueden maridar con todo tipo de comida. Es verdad que hay algunos vinos que por su característica sí tienen que ir exclusivamente para un tipo de carne, por ejemplo, o un tipo de pasta, pero en cuanto al maridaje no hay nada escrito, o sea, no hay ninguna verdad absoluta. Se puede maridar todo tipo de vino con todo tipo de comida. Es cuestión de encontrar esa armonía entre lo que es el producto, o sea, el vino y lo que vamos a maridar. Sí, porque antes se decía los blancos con pescados, los tintos con carnes, pero se ha demostrado que hay tintos que maridan muy bien con los pescados, sobre todo esos pescados que son muy intensos de sabor, y blancos que maridan muy bien pues, con carnes que no son tan rojas, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, a un maridaje de unas anchoas o unos boquerones o cualquier tipo de embutidos con tintos jóvenes, una asociación carbónica, incluso algunos con algo de roble, y podemos ir perfectamente a un buen chuletón con un blanco con crianza. Colaboras además con varias bodegas y sabemos que con algún consejo regulador. ¿En qué consisten estas colaboraciones? ¿Les asesoras? ¿Organizas eventos para ellos? Esas colaboraciones consisten en organizar eventos con ellos, promocionar los vinos de esas bodegas o de esas denominaciones de orígenes, hacer eventos in situ en muchos de esos consejos o muchas de esas bodegas. Y aparte, si en algún momento se necesitan que se les eche una mano con un tema comercial, pues hay que estar siempre. Pero yo quiero volver al tema de los blancos y los tintos porque también hay otro vino que no se suele hablar de él, que son los rosados. Antiguamente los rosados eran mezclas de blancos y tintos que lo que se hacía era aprovechar unos vinos que no eran muy útiles para el mercado, ¿no? Pero ahora los rosados sí son elaboraciones que se hacen desde el primer momento. Quiero hacer un rosado y se hacen elaboraciones muy interesantes de rosados en España, ¿no? España es un gran país de rosados. Tenemos rosados muy buenos en toda la geografía, en Navarra, en La Rioja, hay rosados maravillosos, incluso en zonas como Ciudad Real, que la gente durante muchos años ha tenido, ¿no?, el vino de La Mancha como muy desprestigiado, pero en La Mancha se hacen grandes vinos, hecho cada vez mejores. Y es verdad que hoy hacemos unos vinos muy buenos en España, blancos, rosados, espumosos, dulces, los que sean, los hacemos bien. Es verdad que el consumidor quizás va más al blanco y al tinto que al rosado. Y de hecho el rosado prácticamente en España el consumo es mínimo, pero tenemos grandes vinos rosados en España. Se utilizan más para exportación, ¿verdad? En Europa los rosados están muy valorados. Te diría que más del 90% del rosado que se produce a nivel nacional termina en las góndolas de todos los mercados de Europa, de Asia. Los españoles entendemos de vinos. Los españoles bebemos vino y nos gusta. Y por suerte, cada día se ve más y más entre los jóvenes. Entender de vino es una pregunta muy amplia, es decir, hay mucha gente que tiene conocimientos muy básicos de cómo hay este tipo de vinos, estas zonas de producción, estas variedades de uva, y no se meten más allá. Primero porque no tienen interés, bebo una copa de vino y ya está, punto. Y a veces también porque no nos hemos sabido explicar y a veces no hemos sabido comunicar desde el punto de vista profesional. Y creo que esa es una gran labor que tenemos pendiente. Porque además es que parece mentira que España sea uno de los mayores productores del mundo en vinos. Segundo, tercero, depende del año. Y no seamos grandes consumidores. Los franceses nos superan, los italianos nos superan. Francia, Italia y España son los tres países principales en cuanto a producción de vino. España es el primer país del mundo en producción y en cantidad de dinero, por ejemplo. Pero es verdad que los franceses consumen casi el doble de vino que los españoles, los italianos están ahí, casi a la par que los franceses, y aquí es verdad que quizás también por un poco tema cultural, más el arraigo, ¿no?, a una zona, a una tierra, que los franceses quizás están más arraigados a sus pueblos que muchos españoles, pero es verdad que yo tengo envidia sana por las bodegas francesas e italianas. Aquí quizá se consume mucho vino en Rioja, que lo tienen muy a gala. Pero ¿por qué es tan complicado encontrar vinos de Madrid en Madrid? Y mira que son buenos, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Yo no tendría respuesta para esa pregunta, pero es verdad que pese a que tenemos más de 20 bodegas en Madrid, no son tan conocidos
y al consumidor tampoco lo demanda en Madrid. Madrid es una ciudad muy grande, es una ciudad cosmopolita en la que todo el mundo es de todas partes, pero casi nadie es de Madrid. Es decir, gatos son muy pocos. Entonces, quizás cuando viene un riojano a Madrid, quiere un vino de su pueblo. Viene una persona de Córdoba o viene un extremeño, quieren encontrarse sus vinos en Madrid. Entonces, tradicionalmente siempre han abogado más por los vinos de fuera, porque al final tú vienes y quieres ser, ¿no? No puedes ser perfecto en tu tierra, pero ya cuando estás fuera sí eres embajador, ¿no? La gente de Rioja quiere su vino de Rioja, el de Ribera quiere su Ribera. A mí me encantan los pinchos del País Vasco. Cuando iba por allí, los veía y me daban unas ganas de comérmelos, pero nunca comía pinchos porque sabéis que tenían la costumbre de tenerlos en bandejas al descubierto. Claro, allí uno fumaba, el otro tosía, el otro no sé qué, y entonces no comía pinchos. Ahora ya sí, porque ya los tienen cubiertos, ¿no? Pero tienen unos pinchos geniales, ¿eh? Maravillosos. Ya tengo fichado 2, 3 sitios en Feliz Betón, allí en Donosti, otros 2, 3 en el Laurel, otros 2 en San Juan, aquí en Ponzano. O sea, son ya una meca para mí. Siempre que estoy por ahí, voy. Yo es que soy un poquito escrupuloso, eso de que sea las cosas a la vista, no. No, hoy de todo protegido. No, ya lo sé, ahora sí, ahora sí. Tomás. Retomamos, que se va por los cerros de a su bola. En breve vas a lanzar un proyecto para fomentar el consumo de alimentos de origen español. ¿Qué proyecto es este? Háblanos un poquito de él. Bueno, es un proyecto que vamos trabajando en él unos 4 o 5 meses más o menos, porque nos hemos dado cuenta que en España hay varios problemas en el sector primario. Primero que no hay nadie que escuche al agricultor, no hay nadie que escuche al ganadero. Se sienten solos, se sienten totalmente abandonados por parte de todas las instituciones, tanto nacionales como europeas, y necesitamos poner de moda el producto español. Ahora, con los acuerdos que hay de exportación de productos de alimentación con Marruecos, con Sudamérica, con China, lo que es todo el tejido productivo nacional corre peligro porque no podemos competir en cuanto a costes de producción y tenemos la necesidad de tener un producto, un alimento de calidad en nuestra mesa. Nosotros no podemos garantizar la calidad de un producto que está fuera de la Unión Europea. No podemos garantizar la trazabilidad. O fomentamos el consumo del producto nacional o terminemos perdiéndolo. Sí, además con esta nueva política, vamos a hablar, por decirlo de alguna manera, con el tema de Mercosur, las zonas de África que nos proveen de alimentos, es decir, creo que ahí tenemos una baza perdida ya muy grande, digamos, me da la impresión. Bueno, la baza está perdida desde los 80, es decir, no es una cosa que la hemos perdido ahora. Esto es una cosa de años, de políticas mal aplicadas, porque lo que no podemos hacer es que una persona desde Bruselas, que está en una oficina, te redacte una ley a un agricultor que está en Zamora y no se ha reunido ni siquiera ni sabe de qué va el tipo de cultivo o el tipo de ganadería que tiene. Tuvimos aquí en el programa Margarita Campos, que es la directora de CAEM. CAEM es la empresa que se dedica a temas de productos madrileños ecológicos, y ella nos decía que en principio no tenía por qué haber problemas con las exigencias fitosanitarias que les iban a imponer a los países de Mercosur, porque iban a ser estrictos. Yo me lo cuestiono un poco, por mucho que lo dijera Margarita. ¿Tú qué opinas? A ver, la Unión Europea es probablemente la zona más restrictiva en cuanto a todo lo que se refiere a fitosanitarios y productos que se puedan aplicar, tanto en la producción como en la transformación de lo que es el alimento. Por un lado, es algo bueno porque sabemos lo que estamos comiendo y sabemos cuáles son los efectos de nuestros productos. Hay productos que están prohibidos, otros que se aceptan parcialmente o bajo ciertas circunstancias, pero hay países que te permiten añadir de todo. Pasa lo mismo en el vino. El vino en Europa es totalmente prohibido la adición de azúcar, y hay países en otras partes del mundo que sí añaden azúcar al vino. Hay productos sanitarios que están prohibidos en Europa para la producción de alimentos que pueden estar permitidos en Argentina, en Estados Unidos, pueden estar permitidos en Marruecos, en China. ¿Y por qué crees tú que se les permite la entrada si no cumplen la normativa? Se permite la entrada a los alimentos que sí cumplen la normativa. Ah, bien. Lo que pasa es que no todos los alimentos que producen estos países cumplen la normativa.
Por ello, la Unión Europea, ahora que ha firmado este acuerdo con el Mercosur, que todavía no ha entrado en vigor, pero que probablemente en los próximos años, lo que tiene que hacer es... No meses, años. Años. Porque el acuerdo ya se ha llegado al acuerdo. Ahora que ese acuerdo entre en vigor, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un acuerdo que empezó a hablarse en los años 90. Sí, Estamos en el 2025, ha pasado 25 años hasta que se ha llegado a un acuerdo de lo que puede ser ese acuerdo comercial, pero no solo toca el tema de alimentación, también estamos hablando de sectores de servicios, estamos hablando de industria, la industria automotriz, por ejemplo, en Brasil es muy importante, va a ser un competidor directo de la industria francesa a la industria alemana. Vamos a abundar un poquito más en el tema de Mercosur y ya lo dejamos. Quizá va a beneficiar a España en cuanto a exportaciones de vinos y aceites, porque también además eres experto en aceites, pero le va a perjudicar en productos de huerta, por ejemplo. No creo que España es el país al que más le va a convenir, no solo por los lazos históricos que hay entre Sudamérica y España, y además que tenemos la misma cultura, misma lengua y mucha más afinidad, y es a veces mucho más fácil hacer negocios entre España y Latinoamérica. No creo que a España le vaya mal el acuerdo. Yo creo que es el gran beneficiado de este acuerdo. Primero porque va a aumentar sus exportaciones hacia Sudamérica, exportaciones que hoy día tienen aranceles del 20, 25, 30%. Va a exportar más jamón, va a exportar más vino, va a exportar más aceites a productos que son de primera calidad y que es lo que nos interesa exportar. La huerta española lleva años siendo proveedora de Europa. Y nosotros, todo lo que es el tejido productivo de frutas y hortalizas va a Europa. No se queda de eso en España. Háblanos un poco del aceite. Sabemos que también lo controla bastante bien. ¿Piensas que se dice que el mejor aceite del mundo es el español? ¿Estás de acuerdo con ese comentario? Bueno, creo que todos decimos siempre que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Es decir, yo, como español, estoy orgulloso de nuestro vino y estoy orgulloso de nuestro aceite. Los italianos van a decir lo mismo, incluso los americanos en Estados Unidos también hay aceite de oliva, pero es verdad que nosotros tenemos una muy buena calidad. Es decir, todo lo que es la cuenca mediterránea, llevamos 2000 años elaborando aceite, elaborando vino, cultivando todo tipo de cereales. Lo sabemos hacer, lo llevamos en el ADN. Podríamos ser la vuelta de Europa, pero Europa no nos deja, ¿no? Europa nos deja muchas veces, hay muchas restricciones y bueno, está la PAC detrás, por supuesto, que es quien nos pone ciertas restricciones en cuanto a tipo de producción, en cuanto a cantidad. Hay países que son más abiertos quizás a nuestros productos y hay otros países, pues evidentemente, que son totalmente opositores y de hecho todas las trabas que pueden poner las ponen. Estamos terminando ya y para quienes nos ven o nos escuchan, ¿qué pueden obtener de ti? En el buen sentido, claro, ¿qué les puedes ofrecer? Como Héctor... Yo siempre lo digo a todo el mundo que conozco, a amigos, gente conocida e incluso a gente que no me conoce. A mí no me importa compartir mi conocimiento, de hecho me encanta. Yo puedo estar horas hablando de vino, puedo estar horas hablando de aceite, podemos hablar de historia, de lo que te dé la gana. Y yo todo lo que sepa y lo que pueda aportar, siempre lo voy a compartir. Y mi conocimiento está a disposición de todo el mundo. ¿Y dónde pueden conectar contigo? Redes sociales, Instagram, bueno, lo que era antiguamente Twitter, Facebook. Oye, una última cosa. Sí. Es un tema personal, siento sacarlo, pero dices, no entiendo la vida sin música. Me gusta todo, pero especialmente Pink Floyd. Tú eras un niño cuando ellos empezaron, porque yo era muy joven. ¿De dónde te viene esa pasión por Pink Floyd? Yo no había nacido cuando empezó Pink Floyd. Pink Floyd nació en los años 60. No tanto. Bueno, cuando se hicieron ya famosos en los 70. Fueron famosos en los 70, pero es verdad que ese primer grupo, Syd Barrett, David Gilmour, empieza en los 60 y se hace famosos en los 70. Todo el mundo recuerda álbumes como The Dark Side of the Moon, ¿no? O The Wall incluso. Me viene de mi padre es un gran amante de la música, mi abuelo por parte de madre también, y sí he bebido yo de esa fuente. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Héctor Miguel Romero Guillén, experto en aceites de oliva y vino, por haber estado con nosotros en De Aquí para Allá. Muchas gracias, un placer.
Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros y por esta charla tan interesante que nos has dado sobre los productos del vino, el aceite y un poco tu trayectoria profesional. Y ya tendrás que venir a contarnos qué es eso del nuevo proyecto gastronómico. En cuanto esté el proyecto, que yo creo que vamos a sacarlo en un par de meses, os lo cuento. Pues emplazamos. Es una amenaza. Eso no es bueno. Este programa tan... Me siento amenazado. Sí, amenazamos con volver, amenazamos con repetir. Estás amenazado, no te preocupes. Muchas gracias, Héctor. Tenemos ahora en el estudio a Jesús San Martín y a Javier Rodríguez Cuadrado. Javier es graduado en Ingeniería Mecánica con el premio al mejor expediente del grado. Oh, madre mía. Máster en Ingeniería Matemática, pero ¿se puede ser ingeniero de matemáticas? Se puede. Seguro. Sí. Madre mía, seguro. Con el premio al mejor expediente del máster. Y doctor en Ingeniería Matemática, bueno, pues encima lo utilizamos el rizo. Doctorado en Ingeniería Matemática con mención cum laude y premio a la investigación 2024 de la Real Academia de los Doctores de Madrid. Sí, y Jesús, que está a mi derecha, es licenciado en Físicas y Matemáticas y doctor en Físicas y dirigió la tesis doctoral de Javier. Total, nada, no Tomás, no sé qué hacemos, que tenemos gente tan poco preparada en el programa. Yo que salgo las matemáticas, ya me sacándome, yo sé contar hasta 5. Ya lo demás ya me cuesta bastante trabajo. O de verdad tenéis unos expedientes y unos currículos muy interesantes. Vamos a decir, pero primero, saludaros, gracias Jesús, gracias Javier por estar con nosotros de aquí para allá, porque habéis venido a hablarnos de las patentes que tenéis para instalaciones de plataformas en el mar ecológicas y sostenibles con múltiples aplicaciones, muchas de ellas para el turismo. Bienvenidos. Buenos días, es un placer estar aquí con vosotros y contar los productos de nuestra investigación para que vea la gente que no solamente hay epsilones y deltas en la clase de matemáticas, sino que hay cosas sobre las que uno se puede colocar y disfrutar tranquilamente tomándose un vino del que nos hablaba Héctor hace un momento, si quieres, comiéndote allí tus tostadas untadas en ese buen aceite de oliva que tenemos los españoles. Sí, y lo que vamos a contar, verás cómo sorprende a la gente. ¿Qué ibas a decir, Javier? Me uno a los saludos de Jesús y desde luego la verdad que sin duda lo que comentaba Héctor se puede unir perfectamente a lo nuestro para disfrutar de la mejor forma posible de esos vinos, que es en medio del mar. Tenemos que haber hecho un complemento. Tenemos que haber metido también a Héctor. Empezamos el mar, no, la tierra, no, yo tengo una maceta que planto 4 viñas. ¿Completamos el currículo? Venga, vamos por ahí. Completamos el currículo diciendo que Javier es profesor de Matemática Aplicada en el Departamento de Matemática Aplicada para Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Todo esto cabe en una tarjeta? No. Se puede ir por siglas. Por siglas quedamos con fin de siempre. Y Jesús es profesor titular también de Matemática Aplicada en el Departamento de Matemática Aplicada de la Ingeniería Industrial, bueno, todo esto hemos dicho. Ambos centran su investigación en dinámica no lineal y fractales. Pero lo primero, ilustrarnos un poco qué son la dinámica no lineal y los fractales. Facilito, porque yo tengo la inteligencia justa para pasar el día. No, bueno, se puede entender fácilmente y la idea intuitiva que tenemos de linealidad es que las cosas salen proporcionales a lo que metes. Es decir, que si haces una flexión, pues te pones fuerte para una flexión. Y si haces 2 flexiones, te pones fuerte para 2 flexiones. Pero de un momento en que si haces ya 20 o 30 o 40, la cosa no es proporcional, te empiezas a cansar. Y entonces ahí ya empiezan a aparecer los fenómenos no lineales, no es proporcional, y eso tiene consecuencias bastante extrañas y extraordinarias en lo que sucede normalmente. No obstante, si piensas, la conducta humana es bastante no lineal. Es decir, en una relación, pues uno puede estar aguantando, y después se rompe la cosa de golpe. Y dice, ¿cómo es esto posible? Es decir, la no linealidad está alrededor nuestro continuamente. ¿Tú te has enterado de algo? Sí. Pues luego me lo explicas. Yo estoy versado en tema fractal y, como hemos dicho, otro. En los fractales la gente sí está más versado de lo que quiere realmente, porque están alrededor, vamos, por ejemplo, los árboles son fractales, tus pulmones. Los árboles fractales, no fractales. Todos los árboles son fractales, pero no todos los árboles son frutales. Están en tus pulmones, los fractales. Pero ¿cuál es el concepto de fractal? Es un tipo de estructura
que se repite en sí misma. Por ejemplo, es como si de la palma de mi mano saliese cada dedo otra mano más chiquitita, con dedos más chiquitos, y así sucesivamente. Son estructuras que se van repitiendo, es decir, que el todo está formado por pequeñas partes de esa misma estructura. Vale, de ahí los árboles que tienen sus ramas y los pulmones que tienen sus bronquios y demás. Exactamente, eso es. Pues vamos. Los expertos en fractales ya partido. Pues ya vamos a ir entrando en lo que estos señores han patentado, ¿no? Venga, yo creo que deberíamos. El resultado de nuestras investigaciones son 2 patentes resumidas en una estructura soporte para la distribución uniforme de cargas en un segmento recto y prisma soporte sobre una superficie. Estas 2 patentes tienen que ver con lo que nos habéis venido a contar hoy de las plataformas marinas ecosostenibles. Ahora no lo traduces a Eso es. a gente como yo. A ver, al fin y al cabo, si los fractales están dentro de tu cuerpo, o sea, en la naturaleza, y tú eres el resultado de un proceso de optimización, de evolución constante, es porque los fractales tienen unas propiedades muy buenas a nivel de ingeniería. Y utilizando esas propiedades es como hemos llegado al diseño de nuestra estructura, que es una estructura que lo que permite es apoyarse directamente en el suelo marino. Entonces no hace falta perforar, no hace falta, digamos, disponer una losa gigantesca de cimentación, ni siquiera tampoco hace falta poner, como se hace actualmente, que es disponer hilas artificiales, que consiste en coger material de relleno y volcarlo directamente en el mar. Pues, evidentemente genera una cantidad de residuos y de las corrientes marinas las afecta, modifica totalmente el ecosistema, destruye el suelo marino que hay con la vida marina que hay. Te voy a contar porque lo vamos a ir desgranando porque hay mucho que contar al respecto y yo quiero que ya no se nos pase nada y vamos a hablar de las aplicaciones, como decía, de estas patentes en la industria turística, que son muchas. Es una estructura que se apoya, decías, directamente en el suelo marino, sobre la cual se colocan plataformas para la construcción civil. ¿Cómo son estas plataformas? ¿Son piezas? ¿Se van enganchando unas con otras? ¿Qué materiales son esas plataformas? Bueno, básicamente del material que se quiera. Las formas también son de la forma que se quiera, sí que la ventaja que tiene es que pueden ser modulares, pueden ser rectángulos, que se pueden ir añadiendo sucesivamente, es decir, podemos partir de una primera instalación y si necesitamos que se dispongan más plataformas, por el motivo que sea, pues se pueden ir disponiendo. Y en cuanto al material, pues es el material que se quiera. Incluso, por ejemplo, se pueden hacer de vidrios o cristales para poder ver el fondo marino a través de ellas. Interesante. ¿Y qué ventajas tiene construir con estas plataformas? Aparte de la que hemos visto de ecología y tal, productividad. Sí, también muchísimo ahorro de material. Al fin y al cabo, pensando en la cantidad de, por ejemplo, hay un aeropuerto en Japón que está construido directamente en el mar por problemas de espacio, que tuvieron que destruir 3 montañas para tener material suficiente para crear esa isla artificial y disponer. Obviamente, nosotros respecto a eso proporcionamos una ventaja de tiempo y una ventaja económica gigantesca. Además, yo deduzco, contestáis el que queráis, esto es una charla de amigos, yo deduzco que esa plataforma se puede hacer con materiales reciclados también. Puedes utilizar cualquier material, pero antes de hablar de la plataforma, poner un ejemplo para que los oyentes puedan entender dónde está la ventaja. Todos nosotros estamos acostumbrados... Oyentes y televidentes que nos están viendo. Sí, es una manera de hablar. Yo televidente. Estamos acostumbrados a andar por la playa y entonces cuando te paras en la playa al lado de la ola, según viene el agua, tú poquito a poquito ves cómo te hundes. Entonces lo que se busca es evitar que tú te hundas. Entonces, tu primera idea sería, bueno, yo agarro, me pongo una superficie cualquiera, que me cojo un pedazo de tabla cuadrada de 1 metro por 1 metro, me pongo encima de él, disminuyo la presión y de esa manera, pues no me hundo. Pero si tú haces eso, el resultado es que la presión que tú ejerces a consecuencia de tu peso no es la misma en todos los puntos de esa superficie, no es uniforme. Como consecuencia de eso, poco a poco, el material que esté debajo se quita. Y si pues, tú te estuvieras apoyando un pilote y un cimiento sobre esa superficie, se inclinaría. Entonces, nuestra estructura lo que hace precisamente es que consigue que la distribución sobre esa superficie sea la misma en todos los puntos. Es donde tiene la ventaja directamente. Entonces, realmente es a grandes rasgos, para que la gente pueda entender, una primera aproximación es con un árbol al revés, o bueno, si lo quieres ver directamente, el árbol apoyándose en sus raíces y las raíces van distribuyendo el peso del árbol, lo que pasa que en este caso cada raíz tendría el mismo peso.
sale ese árbol que es el que sale del agua y sobre ese árbol, obviamente, tú colocas muchos en las posiciones adecuadas, colgas una superficie plana. Ese material puede ser el que tú quieras, lógicamente tiene que soportar las condiciones marítimas, porque el mar se lleva todo por delante. Sí, pero me refería a que se puede investigar en todo tipo de materiales para hacer esas superficies, ¿no? Eso sería una segunda fase. De hecho, ahora se está utilizando mucho materiales composite. El nuevo faro de Valencia utiliza este tipo de materiales que dan una gran ventaja y ahorran muchísimo dinero. Oye, y has explicado un poco la construcción, pero ¿cómo se monta? ¿Qué tipo de maquinaria necesita? Bueno, pues es que pues las estructuras pueden ir ya montadas de fábrica o pueden ir plegadas porque pueden ir en forma de abanico. Es decir, como ha dicho Jesús, si nos imaginamos un árbol que está puesto boca abajo, pues nosotros la particularidad que tenemos es que ese árbol lo podemos plegar. Entonces podemos transportarlo plegado, obviamente con la consecuente ahorro de espacio, y directamente desplegarlo y colocarlo allí. Entonces la maquinaria que se necesita, pues realmente es la que sirve para transportarlo hasta allí y para disponerlo directamente en el fondo marino. O sea, no hace falta, por ejemplo, perforación. En el caso de que, por ejemplo, se quisiera un tipo de cimentación alternativa no tan beneficiosa, pues sería disponer pilotos, ¿no? Hundir, cavar en el suelo. Pues eso requiere una maquinaria mucho más mucho más pesada, efectivamente, que efectivamente pues, produce en el proceso de cavar, pues evidentemente pues, una alteración mucho mayor del ecosistema. Sí, además nos has comentado que al ser modular, pues se puede ir colocando, depende de nuestra necesidad, podemos seguir ampliando, podemos modificar, podemos reducir, ¿correcto? Eso es. Por ejemplo, puedes voy a probar con un pequeño telito, ¿no? Un pequeño telito y dices, voy a hacer el instrumento más grande. Pues después de un tiempo puedes poner el instrumento más grande. Voy a poner un banco. O sea, que estamos hablando de plataformas de 40 metros cuadrados, se pueden hacer inmensas. Sí, efectivamente. Tipo islote. Efectivamente, sí. Tan grandes como uno quiera y digamos, adaptándose al suelo marino tanto como uno quiera. Ahora hablamos de suelo marino, pero vamos a hablar, sí, de suelo, de mares. ¿Tiene alguna consecuencia para las corrientes marinas o las aguas de escorrentía? ¿Puede modificarlas? ¿Puede perjudicarlas? En el momento en el que es una estructura abulcada, el agua puede fluir a través de él y puede servir, si tú quieres, como elemento para que crezcan los corales sobre ellos. Es conocido que actualmente se hunden barcos, leía recientemente que incluso los carros de combate, para que los corales se fijen. Entonces tú puedes disponerlo, materiales adecuados para que se te agarre el coral. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de material en la construcción, porque si no, en vez de un coral, te pueden poner un alga que no quieres y puedes hacer que crezca un coral. De tal manera que debajo de esa superficie, debajo de tu restaurante, tú te das un chapuzón y lo que tienes allí es un coral. Muy interesante. Has hablado antes de cómo se sustenta en el fondo marino. No se ancla, no se perfora. ¿Qué son unas plataformas? Sí, lo que hace es que lo que tenemos que disponer es simplemente una especie como de losa que se apoya directamente en el suelo marino y sobre esa losa irían las diferentes estructuras. Y el propio peso de toda la estructura lo que hace es fijarlo, porque el mar lo puede mover, ¿no? ¿Cómo? Claro, luego evidentemente pues, se puede disponer en función de que donde estemos, obviamente, porque hay, digamos, mares más tranquilos o mares... Normalmente, si estamos en un ambiente que es coronífero, está protegido por la barrera de coral, pues eso protege de que haya corrientes, digamos, muy agresivas. Entonces, con la propia disposición y el peso de la estructura, al final pensamos que no solamente es el peso de la estructura, es el peso de lo que tenga también encima. Ya. Entonces, en función de qué tipo de corrientes, podría ser suficiente simplemente con el propio peso y a disponerlo directamente con la losa. ¿Se puede utilizar este sistema para crear playas artificiales? Que sabemos que hoy día luego llega una tormenta, se queda sin arena, se fue a la playa por ahí de paseo. ¿Se puede crear con esto también playas artificiales? Claro, al fin y al cabo uno puede, digamos, tener una sustitución de la playa, porque hay muchos sitios en los cuales se está viendo una reducción de arena en las playas. Bueno, pues entonces lo que hacemos es reubicar esa playa. Te podemos poner, con este tipo de plataformas, los podemos poner en el propio mar. Entonces ya puedes disponer ahí, puedes ponerte ahí tu tumbona tranquilamente y tener ahí, vamos, lo que quieras. Una playa que pierde su arena tiene como consecuencia no solamente la pérdida de la arena, sino la pérdida del valor económico del hotel, porque nadie va a ir a una playa que no tiene arena.
pero desde el momento en el que el hotelero tiene la capacidad de crear una plataforma a 10, 20 o 30 metros de la playa, reubica los servicios que antes estuvieran a la altura de la playa. No necesariamente porque haya perdido toda la playa, sino porque se haya estrechado. Evidentemente, ahí tiene una ventaja competitiva y tiene la singularidad de colocar el servicio y estar totalmente rodeada de agua. Cuando hablamos de que encima puede llevar lo que queramos, y los has hablado de una piscina en el medio, un resort, no estamos hablando de resorts en altura, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más ecológico, más extendido. No podemos hacer un edificio de 14 plantas. Eso es. El concepto es, más bien ese tipo de resorts que uno tiene en mente, de este tipo de resort de lujo, de este tipo de casas de como mucho de otras alturas. No estoy diciendo que en nuestro caso se limite a otras alturas, digo, es un poco el tipo de resort que uno tiene en mente en estos, digamos, lugares paradisíacos. Eso estamos pensando en una cosa más exclusiva en ese sentido. Yo sería más de cabañita, ¿no? Es perfectamente admisible la construcción y es lógico. Por otro lado, cuanto más baja sea, mejor, para evitar las fuerzas de los vientos, ya que está diseñada para funcionar por su propio peso directamente. O sea, no conviene nunca alturas. Decías que es una ventaja para el inversor hotelero y turístico, pero ¿qué ventajas le ofrece exactamente? ¿Más barato, de construcción? No sé. La construcción de una isla artificial, como comentaba Javier hace un momento, pues es algo muchísimo más costoso, sencillamente ya en materiales. También lo es en tiempos. En el momento en el que tú estás depositando los materiales, pero luego se pueden extender realmente cientos de kilómetros cuadrados y destrozas el entorno marino, que si estás en una zona coralífera, obviamente no lo quieres. Pierdes la modularidad, porque si tú tienes una isla artificial, no puedes llegar y hacerme aquí otro cachito de isla artificial. Ya en el aspecto constructivo tiene muchas ventajas. Luego, pues una isla artificial no la puedes moldear para dar la forma que tú tienes por medio de módulos. Tú te coges un módulo rectangular y con él haces la forma que quieras. Te puedes hacer en tu cuadradito una entrada que es una calita que te estás construyendo a ti mismo. O si quieres te puedes dejar un hueco en el medio y tienes una piscina que si la proteges en el sentido de que tenga un suelo transparente, pues los propios niños pueden estar en el mar, pero están cubiertos. Me venía ahora a la cabeza las islas estas que están haciendo ahí en Oriente Próximo, estas islas que hacen echando arena al mar, compactando, que es una barbaridad, está estropeando ecosistemas y demás. Con esto se podría hacer, no digo algo de tal dimensión, pero se podría hacer algo parecido, dándole formas. Voy a hacer una palmera, pues no sé, que tenga 2 hectáreas o 3 hectáreas de tamaño. Sí, totalmente. O sea, tú puedes tener la idea de una forma, y esa forma tú lo puedes ir creando añadiendo cuadrados. Incluso en píxeles, por así decirlo, ¿no? Que eres capaz de hacer, pues, efectivamente, puedes crear el contorno que tú quieras, la superficie que tú quieras. Con la ventaja sobre 2 temas que has tratado ya anteriormente, que es el de las corrientes, que en este caso la corriente marina no estaría limitada o estaría alterada muchísimo menos, y por otro lado, que no impides el desagüe del agua de escorrentía, que es un grave problema cuando construyes en la costa añadiendo material. El agua de escorrentía, el agua de la lluvia, busca de manera natural su salida al mar y lo que puede hacer es disolver realmente las islas que se han construido y con el tiempo las construcciones que están sobre ellas tienen problemas. Aquí el agua de escorrentía. Y vosotros además cuando construís o cuando luego vayáis a construir, podéis tener en cuenta dónde son esas escorrentías y dejar espacios libres para que vayan, ¿no? Para que fluyan. Exactamente, eso es una ventaja porque ahora ya tú no tienes que rellenar de una manera compacta. Tú puedes hacer, si quieres, como estuarios, como bracitos de mar que se abren o pequeñas islas, no una gran isla, sino pequeñas islas, de tal manera que el agua ya no solamente fluye por debajo, sino que también a nivel de superficie navegas, queda más abierto. Y ese tipo de construcción que estabas comentándonos, pues se puede hacer a gran profundidad, se puede hacer o solo en superficie, o se puede hacer hasta los 2 millones de metros de profundidad. En la ¿cómo se llama? El abismo de las Marianas, ¿cómo se? Sí, la fosa de Mariana. Sí. Ahí estoy el otro día. Hombre, realmente nosotros, no sé si tenemos en mente, por ejemplo, lo que son los palajitos, que son ese tipo de cabañas que se apoyan en una especie como de puntales de madera,
Pero claro, para esos puntales están, pues nada, de la playa, que hay muy poquita profundidad. Nosotros podemos ir más allá, previamente hay una propia limitación de no podemos salvar, digamos, unas profundidades gigantescas, porque al fin y al cabo es una cuestión, por ejemplo, de constructivas, que no es posible. O sea, ni con nuestra solución, ni con ninguna. ¿Pero de cuánto estaríamos hablando? ¿De 10, 15, 20 metros de profundidad Sí, para ser seguro? Sí. Con esos 20 metros de profundidad es una profundidad que se puede salvar, sí. Oye, pues es muy interesante. 20 metros ya son metros, ¿eh? Sí. Poder construir aguas más profundas de las localizaciones actuales también permitiría descongestionar las playas creando islotes o nuevas calas. Eso es. De hecho, como ahora antes, ¿no? Los palafitos, las cabañas, en el cabo esas cabañas, tú estás como en el mar, pero estás pegado a la playa. Entonces, quieras o no, te estropea un poco el disfrute de la playa, ¿no? Que quieres llegar a un montón de cabañas y tú cuando sales de tu cabaña estás disfrutando de esas vacaciones de lujo y ves que tienes otra cabaña al lado, que salvando la distancia es un poco un bañador en ese sentido. Sin embargo, esto te permite irte más allá de la costa, entonces efectivamente puedes descongestionarlo y dar una sensación de mayor exclusividad en ese sentido. Esto, lo decíamos antes, podría evitar que cuando hay esas grandes tormentas, construirlo a unos 20, 30 metros de la costa y que sirva además como barrera para las olas, para que no se coman la playa. No es esa su función, ¿no? No es esa su función. Ahí no sería útil. Vale, por lo que contáis, crear los ecosistemas se puede potenciar, como comentabas tú antes, porque además decías que no llevan relleno. Estas plataformas están creadas con materiales con una resistencia suficiente para esos resorts, donde se pueden instalar tiendas, piscinas, incluso atraques en barcos. Sí, realmente, vamos a ver, para lo que entendemos por un yate. ¿No? Sí, una embarcación deportiva. Se me ha caído el mundo, si no entra el Titanic. No debemos hacer. Bueno, yo creo que podemos hacer una plataforma y ponemos allí el Titanic, si es preciso. Realmente puedes conseguir todos los servicios que ahora mismo tienes en el puerto o tienes tocando en tierra, los puedes desplazar. No solamente descongestionar la isla, sino este tipo de servicios que comentas. ¿Estamos hablando de instalaciones para turismo de lujo o no necesariamente podría estar más adaptado a un poco más turismo menos elitista? Totalmente. O sea, nuestras plataformas no tienen de clases en ese sentido. No, sería por costo económico. Sí, totalmente que sería aplicable para un tipo de turismo. Pero es que, claro, como digo, ¿no? Siempre uno tiene en mente esas ubicaciones paradisíacas. Entonces, sí que un sector en el que puede ser realmente diferencial es ese turismo de lujo, porque permite distinguirte muchísimo. Hay zonas muy paradisíacas en las que, aunque fuera posible construir adipalafitos, lo que no tienes es la capacidad de llevar la maquinaria pesada para llevarlos. Pero como comentábamos antes, los llevas plegados, los abres, los colocas, vas a necesitar los ductos y la máquina para depositar y lo puedes hacer. Obviamente eso va a suponer una inversión sencillamente mucha del transporte que corresponde a la zona en la que tú te quieres colocar, pero vas a colocarlo en una zona obviamente paradisíaca. O sea, además suponemos que esto podría incluso, si ya estamos hablando del tema de playas y tal, podría ir en algún tipo de embarcación de transporte, con una grúa o... no sé, me imagino yo. Sí, eso es. O sea, la manera de transportar y de depositar es ampliamente conocida y no hay novedad, la novedad es la estructura. Me comentaba un amigo mexicano que en la zona donde vive él, por Cancún, por ahí, que habían estado metiendo maquinarias pesadas hace unos años, horadando el terreno para que hubiera una serie de zonas donde atracar. Con esto lo evitamos, ¿no? El destrozar el fondo marino, el horadar la tierra, se puede hacer. No solamente que evitas destrozar el fondo marino, sino que lo vas a convertir en un nuevo coral. Tener un nuevo coral asociado a tu propia estructura turística que es tuyo, por así decirlo, que tú lo has creado, que estás disfrutando de ello y evitas que lo que es el coral que ha surgido de forma espontánea en la naturaleza
no esté tan sobreexplotado, porque a todos nos gusta bucear en los corales. Tomás. Decir también una cosita, una cosa que se me está pasando por la mente ahora mismo, fuera del guión me voy a saltar porque sí. Aparte de turismo, podríamos establecer con vuestra patente zonas residenciales permanentes o incluso llegando un poco más lejos, crear tejido para, es decir, plataformas para industria. Sí. Es posible, y ese sería el segundo paso. Ahora preferimos centrarnos en turismo, pero es una zona que sí, es un área que sí que tenemos pensada. Es la construcción, obviamente, de pequeñas islas con ese carácter residencial, ya no turístico. Estas las hay. Sí, en Florida, por ejemplo, las islas venecianas, que son así, las islas venecianas son ese tipo de islas. Lo que pasa es que son islas artificiales, claro, no es de relleno y demás, pero son islas de carácter residencial allí en Florida. Ya ese concepto existe, lo que pasa es que nuestra alternativa es, en ese sentido, pues, mucho más sostenible y mucho más barata. Pero la conclusión es que en cuanto a turismo, turismo sí de sol y playa, pero turismo ecológico, sostenible, a costes muy económicos, ¿no? O sea, tocáis todos los palos. Sí, la construcción, desde luego, es mucho más económica que cualquier otro método. No ya es que solamente sea sostenible, sino que incrementa la productividad del mar. Desde el momento en que tú estás creando un coral a ti mismo, le haces ganar en ese aspecto. Después ya los precios que pongan los hoteleros. Depende de ellos. Y estábamos hablando de mares, pero esto se podría implantar también en grandes lagos, por ejemplo, para hacer plataformas donde la gente pueda tirarse al agua, tenga su chiringuito. Javier te contará que las primeras ideas se fueron localizar lagos europeos. Sí, totalmente, sí, perfectamente. Y además, en ese sentido, te quitas la problemática de los corrientes marinas, ¿no? Entonces, puedes decir incluso que las plataformas sean más baratas todavía porque no tienes que tener en cuenta esa resistencia para soportar grandes vientos o las corrientes. Pero hay corales no, ¿verdad? Hay corales, está bastante más complicado, sí. Ahí tendríamos al Messi por ahí. Ahí se ve, sí. Oye, ¿sabéis lo que es el sargazo, no? Sí, es una alga. Sí, para quien no lo sepa, vamos a decir que es una alga, o son unas algas que flotan y se desplazan por los mares y terminan acumulándose en las playas. El problema es que el sargazo genera numerosos problemas medioambientales, económicos, sociales. Los más perceptibles tienen que ver con nuestros sentidos. Cuando empiezan a pudrirse, dan mal olor, cambian el color del paisaje. Os pregunto esto porque tengo este mismo amigo mexicano que me comentaba que ellos tienen un serio problema con las algas, o empieza a ser un serio problema, y que ponen unas redes a distancia de la costa, pero las redes se rompen y son costosas. El hecho de que vuestras plataformas sean superficiales permitiría que esas estructuras soportaran algún tipo de red en los primeros metros, claro, porque es donde va a estar el alga para atacar la llegada a las playas. Desde el momento que es una estructura, podrías utilizarla para ello, pero no sería rentable, no sería lo idóneo en este caso. No, por lo menos para evitar que llegara a la playa, y luego ellos tendrán que limpiarlo y tendrán que hacer sí, lo que sea. Seguro que hay métodos mucho más económicos que montar la estructura. Bueno, tienen las redes y las redes no les está funcionando, ¿no? Bueno, pues tendré que comprar esas redes. Pasarlo con un colaborador. Sí, otra cuestión es que se quiera aprovechar la propia instalación que haya de la estructura por otro motivo, es decir, que se ha hecho por otro motivo, y si quiera aprovechar para disponer algún tipo sí, yo me refiero a eso. Sí. Una vez que está dispuesta la plataforma, que se ha puesto por X motivo, turístico, sea, sí que evidentemente pues, que está construido se puede aprovechar para intentar disponer algún dispositivo que permita que las alas no lleguen a la primera línea de playa. A ver, ya estamos con el tema del inglés, es que siempre me putea, siempre me pone las cosas en inglés a mí que no tengo ni pan. Has dicho que simplemente puñeteo. Simplemente puñeteo. Siempre subes de tacos. ¿Qué ha hecho? Estamos en una reunión de mucho. Esto es de la mitad a las 3 de la mañana. No, digo, que se emite a mediodía. Bueno, no vamos a engañarnos a nuestros espectadores que se emite los viernes en televisión en abierto, igual con TV, a las 12 de
la mañana, ¿correcto? De 12 a 1, sí. Pero luego se emiten otras muchas televisiones y radios. Bueno, ¿qué es la API Fractal Structure? Que fue galardonada con el segundo premio de emprendimiento de la UPM2T de 2021. Digo más arriba. La Universidad Politécnica tiene programas para formación de las personas que quieren crear sus startups. Dos de los programas son uno el UPM 2D y el otro actúa UPM. Entonces fuimos premiados en uno de ellos. Entonces, este nombre que tú dices, pues tenemos los registros, tenemos los dominios comprados y teníamos la página creada. Pero vamos, como tú dices, es que uno no va a saber dinámica no lineal para pronunciar este nombre, así que la hemos echado abajo. Y estamos buscando un nuevo nombre. Si tenéis alguna sugerencia. Sí, yo había pensado que le pusierais mi nombre, porque además así yo me llevo derechos de autor. Pues yo creo que sería estupendo, pues porque tendríamos una publicidad continua todas las semanas. Sí. Fernando J. Aguas, que además es una empresa. Directamente. Oye, bueno, se nos acaba el tiempo, Elena. Sí, basta por la duda. Solo sería preguntar al millón. ¿Cómo contactar con vosotros? ¿Quién sabe un poquito más de vosotros hasta que tengamos en activo esta nueva página web? ¿Tenemos otra fórmula, Andrés? Pues ahora mismo buscando los nombres Javier Rodríguez Cuadrado y Jesús Martín Moreno en la red, que obviamente pueden contactar con nosotros, se darán con los correspondientes email y pues dentro de unas semanas pues tendremos la página nueva con el nombre de Fernando. Y bueno, ya si encima con mi nombre, cuando tengáis la página web, aunque solo sea por teléfono, nos llamáis, hablamos en el programa y nos comunicáis, oye, ya tenemos la página web. Y luego, pues nada, Difundimos. tendrá que volver, ¿no? Tendréis que volver. Además, en este programa tenemos una costumbre de amenazar. Si estáis amenazados y que tenéis que volver más adelante a contarnos cómo ha evolucionado este proyecto tan interesante que estáis manteniendo, que estáis preparando, hasta dónde hemos llegado. Si hemos llegado a la Luna, o podemos colonizar Marte, es decir, Nos hemos preguntado, ¿esto ya se está implantando? ¿Está en proyecto, o sea, en pruebas o cómo está? Estamos en más pruebas de laboratorio para que dan medidas tan precisas que las pruebas de laboratorio son unas auténticas locuras y aceptamos la amenaza que nosotros echamos. Muchas gracias. Pues tenéis que venir. Muchas gracias. Jesús San Martín y Javier Rodríguez Cuadrado, investigadores en dinámica no lineal y fractales, que nos han contado lo de la dinámica lineal y fractales. ¿Será que sí? Yo me he dado todas las dinámica no lineal. Bueno, nos han venido a contar las patentes tan interesantes que tienen para crear plataformas en el mar ecológicas, sostenibles y con múltiples aplicaciones, muchas de ellas para el sector turístico y que yo creo que van a revolucionar, ¿verdad? Es muy interesante poder, desde el punto de vista ecológico, hacer grandes estructuras nuevas y tal, sin tener que reventar todo lo que llevamos fuera. Y luego nos anunciamos como elefante por cacharría, reventando todo lo que llevamos. Y en tu labo privado ya no se me ha dicho que se puede instalar. Sí, bueno, en mi lado, no quería decirlo, pero bueno, ya pedí de precio, no os preocupéis. Podremos un atraque para tu barco. Sí, claro, pero el problema es de profundidad, porque es de calado bajo. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy, de aquí para allá. Nos vemos la semana que viene. Y recordad que podéis ver los vídeos y las entrevistas en el canal de YouTube de aquí para allá. ¿Despedimos entonces? Pues despidamos. Despedimos, esto fue de aquí para allá con Fernando J. Aguas y Tomás Muñoz. Y muchas gracias a quienes nos veis y nos escucháis por compartir con nosotros estos minutos de radio y televisión, y también a los invitados que vienen siempre a contarnos temas muy interesantes. Saludos cordiales. Nos vemos la semana que viene. No lo has dicho lo de la amenaza. Se lo has dicho a ellos, pero no. Es que al final de la semana amenazón. Pues amenazamos con volver la semana que viene.